Dios le bendiga, amados hermanos, para darle una palabra de aliento en esta tarde tan especial y tan hermosa. Primeramente alabando a Jesús y glorificando al Dios Todopoderoso, Jehová Jesús, Espíritu Santo de Dios. Una palabra de aliento. La gloria es para el Señor. Dice la palabra en Santiago, capítulo 1, del 22 en adelante. Esta es una palabra para cada uno de nosotros, porque nos enfrenta, nos confronta y nos ayuda a que, según la voluntad de Dios, permanecer más en el camino del Señor. La explicación que le voy a dar con relación a este versículo bíblico es que habemos muchas personas que somos oidores y no hacedores de la palabra. Entonces vamos a ver lo que Santiago 1, del versículo 22 en adelante nos dice. Dice: ser hacedores de la palabra. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, que enseñan a sí mismo. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de la clase de persona que es. Puedo darle una interpretación según lo que yo pueda entender. Es que mientras nosotros estemos hablando de la palabra de Dios y estudiándola, es como mirarnos en el espejo y saber las cosas de Dios. Pero inmediatamente dejemos de leerla, volver a las actividades normales del mundo. Y nosotros tenemos que poner en práctica lo que es la palabra del Señor en cada momento de nuestra vida, sabiendo que somos humanos, que caemos en pecado, que somos pecadores, pero le damos la gracia a Jehová Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos sostiene y que nos ayuda a continuar. Amados hermanos, hay muchas personas que creen en Dios y tratan de buscarlo a su manera de ellos. Pero la palabra nos dice que debemos profundizar, escudriñar las escrituras. Estas personas creen en Dios, creen en Cristo. Dicen que son buenas personas, que hacen cosas buenas, que no le hacen daño a nadie. Y que pueden ayudar a la persona, cantar cánticos, ser donadores, ayudar al prójimo y hacer muchas cosas buenas. Está bien que nosotros hagamos estas cosas que a Dios le agrada, pero el ser bueno no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es comprender que eres pecador y pedirle a Jesús y al Espíritu Santo de Dios y a Jehová de los ejércitos que nos perdone y ir con un corazón contrito y humillado, genuino. Ponerle a Jesús tu corazón y suplicarle que te perdone. Cuando aceptas a Cristo, entonces viene a ser hijo de Dios. Y dice la palabra que somos salvos por fe en Cristo. Entonces la palabra dice, amados hermanos, pero la palabra me dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y la gloria para el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive la carne ni los deseos de este mundo que nos llevan a la muerte y a una separación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, amados hermanos, Jesús dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor.
Como oigo, juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, él buscaba las cosas de arriba, las cosas de Dios, lo que Dios le mandó a hacer. Y la gloria para Jehová Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Esto lo dijo Jesús. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Debemos profundizar en la palabra, hermano. Es tener hambre y sed de la palabra de Dios. Así como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Entonces, debemos de meditar en ella y pedir a Dios Padre, la gloria para Jehová Jesús y el Espíritu Santo, a quien glorifico y amo, que nos ayude a entender la palabra y vivirla. Es tener pendiente en cada pensamiento que Dios está con nosotros siempre y que debemos cuidar nuestros pensamientos para que sean agradables al Señor. Es vivir minuto a minuto y segundo a segundo, pero para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si llega algún pensamiento que sea de la carne o que se levante en contra de lo que es Dios, lo debemos de llevar juntamente crucificado a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esto es una lucha, hermano, una lucha constante que tenemos nosotros los cristianos. Una lucha constante. Dice que la carne y el espíritu pelean. Nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente de la palabra del Señor. Y la gloria para Jehová Jesús y el Espíritu Santo de Dios, que es quien mora dentro de nosotros y lucha por nosotros. La palabra dice en Romanos 7, en su versículo 19, porque no hago, del 19 en adelante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nosotros somos pecadores, tendemos a pecar. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una ley que está en nosotros, que es la que nos lleva al pecado, porque somos pecadores. Pero también hay una ley que ya está en nosotros, que es la mente de Cristo. Y que ya Cristo es el que domina nuestra mente. Entonces, ¿qué hago? Esta lucha va constante, pero nosotros le damos a Dios. Por eso tenemos, y es tan importante escudriñar la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? En Romanos 7, del 19 en adelante, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. La gloria para el Señor. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Cristo, de Jehová, de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan en contra de mi mente, o sea, de lo que yo quiero que haga Dios Todopoderoso, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me llevará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si ustedes supieran, amados hermanos, cuántas veces ha venido este capítulo 7 del 19 en adelante en mi vida, porque esa lucha es constante. Esta lucha es real. Amados hermanos, está claramente aquí que tenemos una lucha. Hay personas que me han dicho, y fue un joven me dijo, yo le pedí al Señor que yo quería ser hombre, pero me gustaban los hombres. Y quería y le pedí que me quitara ese deseo. Pero como Él no me lo quitó, entonces se entregó a ese pecado. Entonces lo que él dice que el Señor no se lo quitó, pero lo que pasa es que debemos de ser constantes, crucificarnos. Esa es la lucha. Quiero hacer algo, pero no. Yo me guío por lo que dice la palabra. La palabra dice que eso es pecado y yo lo que hago es que me someto a la obediencia de Cristo. Le abro mi corazón y le digo: Señor, estoy pasando esta dificultad. Yo no puedo.
pero en tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, agarrándome de la palabra y la promesa del Señor, aunque yo no pueda, yo sé de alguien que sí puede y me ayuda y me carga, que es Jehová Jesús, y la gloria es para el Espíritu Santo que nos sostiene. Es triste ver cómo el enemigo engaña la mente de las personas con los placeres de este mundo, que solo traen muerte y separación de Dios. Quiero que entiendan esto. El enemigo cega la mente. Las cosas se hacen en el tiempo de Dios. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Para terminar, le voy a decir algo. Debo decir y aclarar, Dios es un Dios de amor y ama a todos los pecadores, porque Dios es hermosamente bello y Dios es amor. La palabra dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos muestra ese amor porque envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el amor que Dios tuvo a toda la persona del mundo entero. Pero el que no cree ni se somete a la obediencia de Dios, Dios es fuego consumidor, hermano. Fuego consumidor es Dios. La palabra también lo dice. Así dice la palabra. Dios sobre todas las cosas es santo con toda santidad. Y quiero que sepa esto. Dios es santo. Y a Dios le duele el pecado que cometemos cada uno de nosotros. Un dolor terrible, un dolor grandísimo. Por eso es que Él odia el pecado, porque el pecado nos separa de Él y Él nos ama y le causa mucho dolor. Y yo quiero que ustedes lo entiendan, amados hermanos. Dice la palabra también que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Lo dice su palabra. Entonces, 1 Corintios del 6 en adelante, y culminamos con esto, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos dice algo bien claro, hermano. Si usted está haciendo alguno de estos pecados, pídale perdón al Señor y vaya a los pies de Cristo, porque hay salvación para usted, hermano. Para usted hay salvación según la voluntad de Dios. Vamos a orar para que todas las almas, según su voluntad, vengan a Cristo. Nosotros somos solamente un instrumento. Dios es el que toca los corazones. Y esa palabra va para usted, pero también viene para mí. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es un arma de doble filo. Le toca a usted, me toca a mí. ¿Entendió? Ahí está la palabra. Nos redarguye, saca a la luz lo que tenemos de pecado. Y tenemos que ir de rodillas a los pies de Cristo. Yo le pido a usted que piense esto. Y que si usted está haciendo cualquiera de estas cosas, no se vista que no va, pida perdón a Dios y acepte a Cristo nuevamente. Amados hermanos y amigos que me oyen, busque al Señor con todo su corazón. Solo Cristo puede salvarlo. Jehová Jesús y el Espíritu Santo. Solamente Él puede ayudarte a llegar a sus pies. Él te atrae según Él ve tu corazón. Por eso cuida tu corazón, porque de Él emana la vida. Cuida tus pensamientos. Dice la palabra que dame tu corazón, porque de Él emana la vida. Y dice, ¿quién conocerá el corazón? Sino solamente Dios, que lo pesa. Y la gloria para el Señor. Y sin Dios no soy absolutamente nada. Entonces, pídele al Señor perdón por tus pecados. Y le pida que haga morada en tu vida. Porque Él es el único que te puede salvar. El único que puede salvarte es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y Cristo te ama. Y recuerda, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre segare, eso mismo cosechará. Busca a Dios, pero búscalo según su palabra. Medita, escudriña y pídele dirección al Señor. Solamente Él puede guiarte según su voluntad. Que Dios te bendiga y Cristo te ama. Dios te bendiga.